Ahí está. Bien, sí, la práctica va a ser del primero y segundo, y la teoría va a contener mucho más carga de lo que es el segundo parcial, aunque puede contener alguna cuestión del primer parcial, ¿sí? Yo qué sé, alguna relación con la norma, con la ISO 9001, etcétera, lo que fuera. Pero dentro de todo, va a estar contenido en el segundo parcial. Sin embargo, como es integrador, pueden haber algún que otro tema de relación. O sea, no es que estamos excluidos de, pero sí nos vamos a centrar en temas del segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo con la teoría y con la práctica? Claro, genial, 10 puntos. Y van a hacer varios ejercicios como la vez pasada, digamos. Exacto, la estructura va a ser la misma, van a ser ejercicios variados, la teoría tiene cuestiones de razonamiento, cuestiones de teóricas, cuestiones con ejercicios, a algunos les tocaron más ejercicios en la parte teórica, a otros no. Acá también hay muchas cuestiones más de razonamiento también que pueden llegar a aparecer. Casi nada, obviamente, de algo textual con decir con algo textual o capcioso o algo textual que ustedes saquen de alguna filmina y digan, ah, esto es así, ¿sí? Como siempre, tratamos de no llevar para ese lado. Y bueno, más o menos eso va a ser la estructura del segundo parcial. Vuelvo a... La Sí, teoría va a ser por campus virtual como la vez pasada y el examen en la práctica escrita. exactamente. La teoría va a estar subida en campo virtual y la práctica va a ser escrita, va a estar subida en un PDF, como lo hicimos siempre en formato de tarea. Ustedes lo van a poder presentar en forma de Excel o en forma escaneada de hojas a mano. Lo que sí, siempre traten de aclarar fórmulas, procedimiento de resolución. Acuérdense, a nosotros no nos interesa que me pongas un resultado o que pongan un resultado y listo, sino la idea justamente es que pongan todo el razonamiento. Así que si tienen que copiar y pegar fórmulas y demás, háganlo. Todo lo que explaye lo máximo que puedan el ejercicio, la resolución de los ejercicios, suma. Por ejemplo, muchos agarraron iban copiando y pegando, haciendo un print de pantalla y pegando las tablas en IRAN 15 que iban seleccionando, lo cual me parece bastante piola. Otros directamente iban aclarando, pero la verdad que los que iban seleccionando las tablas, obviamente se te hace todo mucho más fácil y llevadero en las correcciones, y además queda mucho más ordenado, ¿no? Y eso suma siempre con puntos. Bien, ¿alguna que otra duda, Sí, profe, Paulina? respecto al punto extra que dijo que era del grupo 2, que es Sí. el MINO, yo hice la entrega del ejercicio adicional, pero ahí puse los que participaron. Le comento porque eran chicos de otro grupo. Como dijo que nos podíamos unir, Está bien, eh, perfecto. Ahora lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? porque los nombres son otros para que, o sea, los que Está bien. trabajaron no se queden afuera. Listo, listo. Dale, excelente. Está bueno aclarar. Para mí me lo voy a anotar. Ah, ya hablaron de los puntos adicionales, me metí tarde. Sí, Salen. Francisco, ahora sí que lo repito. Hay algunos. Otro, otro. Bien. Sí, los puntos adicionales por cómo es esto, por resolución de ejercicio, son miembros del grupo 2 más otros miembros de otros grupos que ahora los vamos a analizar con Alex. En lo que tiene que ver con participación por punto, en punto adicional por participación, quedaron con un punto adicional por participación en este cuatrimestre Gonzalo Grillo, Francisco Deldán, Paulina Contreras, Juan Agustín Cosoleto Capurro y Pilar García. ¿Sí? Genial, gracias Martín. Nada. Y bueno, con eso ya estaríamos, salvo que alguno tenga alguna otra duda de la estructura o el funcionamiento del parcial. Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, Rodri, ¿andás por ahí? Sí, ando por acá. Andás por ahí, perfecto. Bueno, Rodri, ¿te parece dar cierre? Vos te quedaste más o menos en justamente lo que es la selección del instrumento de medición en el ejercicio de la semana pasada. Si te parece, Sí, ya te doy pie. Hacemos ese cierre y después dejamos abierto por si alguno tiene alguna otra consulta o algo. sí, un comentario. Dale. Recién agregué en la parte del aula virtual porque no encuentro la parte para mandar mensajes generales que tenía la vieja versión, porque estoy medio perdido en la nueva del Moodle. Ahí lo mandé como donde está la parte de la unidad de control estadístico de proceso, agregué el último Excel
que Paulina había hecho algunas consultas, que pidió que se agregue ese Excel que habíamos comentado. Entonces ese Excel, creo que habíamos quedado así en este grupo, lo agregué como grabación el Excel, ¿está bien? Como archivo. Está guardado como archivo y hay un examen. Van a ver que hay una nota de la semana pasada, de lo que se vio la semana pasada, ¿está bien? El Excel ese que estábamos viendo algunos, ¿cómo se dice? Unos temas, ahí lo cargué, ¿está? Genial, profe, muchas gracias. Está. Una cosa, perdón, sí está diciendo algo, Martín. Martín, estás muteado. Estás muteado, Martín. Ah, perdón, te doy pie, Rodri, ya te dejo para que sigas vos entonces. Sí, un temita, Martín. Por ahí voy a ver un poco los chicos el tema de error tipo 2 para cartas P, o sea, para lo que es cartas por atributos. Eso no lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Dale, perfecto. No lo vimos, chicos, ¿no? La clase pasada, eso. No se No, vio. creo que no llegamos. No lo vimos. No llegamos, bueno. Porque tampoco está en el trabajo práctico, no lo cargamos. Sí vimos cartas PNP, pero sí me gustaría hacer una puntita. Lo vamos a hacer así en esta clase ad hoc. Vamos a ver el tema de error tipo 2. Esperen que está pasando los bomberos por acá atrás. Un frío que la cabeza me la está partiendo. No sé si se escucha acá. No, ¿No se escucha? Bueno, no saben lo que tiembla todo. Bueno. Ahora voy a agarrar un problema de los que ya empiezo a presentar entonces. Dale. De vuelta, esto no está en el trabajo práctico, pero lo vamos a dar así no dejamos, cubrimos todas las bases, como se dice popularmente. Bueno, ¿se alcanza a ver este Word? Sí, se está viendo. Bueno, vamos a tomar acá una carta. Bueno, esta carta está bajo control estadístico, es la línea 2. Como dice proporción de defectos, ¿qué carta es? ¿Vimos el tema de análisis de capacidad con las cartas por atributos la semana pasada? Tengo poco rating hoy. Sí, no te están siguiendo, Rodri. ¿Están escuchando lo que digo o no se escucha? Sí, yo no me acuerdo. Hola. No escuché nada. ¿Hola, Me parece escuchan? que dijeron que no se acuerdan haberlo visto. Bueno. Entonces, vamos a ir cubriendo. La clase pasada, seguro lo que vimos. Bueno, vamos a repasar el problema. Tenemos 4 líneas, había puesto 3 acá, son 4, y hay 2 características de calidad. Una es una cota, que tiene esta especificación, y otra es aspectos que están establecidos en una especificación. O sea, imagínense una pieza que tiene una característica dimensional y otras características de aspectos, como puede ser la pintura, la porosidad de la pieza, que se abrisa, etc. Hay 4 líneas, ¿está bien? Entonces, hay la primera carta, que creo que ya la vimos. ¿Cómo es la línea 1? Dice rango media. Dice cota crítica acá arriba. Entonces, la línea 1, con respecto a la especificación cota crítica, es una carta media rango. Eso es el primer paso que uno debe hacer cuando evalúa una carta. ¿Está? La segunda característica es el aspecto, seguimos en la línea 1, proporción de defectos. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de carta es esta, chicos? Es una carta U. Muy bien. Entonces, la forma de reconocer las cartas es, obviamente, por la ordenada
como es un test bilateral con un nivel de significación de un 0,27%, recuerden que las cartas por variables son cartas dobles, una asociada a la variabilidad y otra asociada a la tendencia central. Si es una carta media rango, ¿cómo tiene que ser el tamaño de la muestra? Para la carta media rango. Menor a 10, ¿no era? Menor a 9 y mayor a... 9. Hay algunos textos que dicen, sí, pero nosotros tomamos menor o igual que 9. ¿Está bien? Y mayor o igual a... Houston, estamos en problemas. A 2, bien. Entonces, primero, si tenemos una carta asociada a la variabilidad, línea 1, asociada a cota crítica, asociada a la tendencia central y a la variabilidad, seguro el tamaño de la muestra va a estar entre 2 y 9. Esa es la primera conclusión que tenemos que sacar. Toda carta de control tiene dos límites, uno superior y uno inferior, y una línea central de control, donde esa línea central de control representa el valor sobre el que hacemos el test de hipótesis y representa el parámetro poblacional objeto de análisis. El rango, porque en las cartas media rango, si dividimos por D2, donde D2 depende de N, R medio, que es esta línea central de control dividido de R2, es la representación del desvío estándar. Si no hay presentes señales no aleatorias, bueno, estamos en condiciones de decir que este proceso es predecible porque es estable. Y si volvemos a repetir el proceso bajo las mismas condiciones, es de esperar que tanto el rango como la media se comporten de la misma manera. No sé si está aclarado por algún lado. Dice, considera todas las señales no aleatorias vistas en clase. ¿Está? De haber señales no aleatorias, asuma que se tienen identificadas las causas asignables y sus correspondientes acciones correctivas. Para las líneas 3 y 4, asuman que tienen el mismo tamaño de muestra. Entonces, eso es clave leerlo. ¿Está? Entonces, lo segundo que ustedes tienen que identificar, por lo menos en cualquier carta, por ejemplo, carta media rango o media S, es el tamaño de la muestra. ¿Está? Pero antes de hacer eso, tienen que hacer un análisis de estabilidad. Esto para todas las cartas. Si el proceso no es estable, no se puede inferir nada respecto a la capacidad. Si un proceso es estable, significa que hay presentes causas comunes. Y significa que si yo replanteo mi proceso, o sea, el proceso es repetible, es homogéneo, y si lo vuelvo a reproducir en otro momento, me deberían dar estadísticamente los mismos resultados. De vuelta, lo que representan los parámetros poblacionales es la línea central de control. El desvío estándar para las cartas asociadas a la variabilidad mediante algún cambio de R medio dividido de 2, o R medio del rango móvil dividido de 2 para N igual 2 para el rango móvil, o S medio dividido C4 para siempre y cuando el proceso esté bajo control estadístico. La proporción de defectos es otro parámetro poblacional. De vuelta, es un test bilateral y estamos haciendo una aproximación. Como son defectos, estamos aproximando la distribución de Poisson a una distribución normal. Pero lo que me da la línea central de control es la proporción de defectos. Acuérdense que puede haber más de un defecto por pieza, por lo que en un lote, en una producción total, la proporción sobre base 100 yo puedo tener más de 100 defectos cada 100 unidades. Puedo tener 500 defectos cada 100 unidades. Acá, como está todo sobre base 1, lo que me está diciendo es que tengo 6,5 defectos cada 100 unidades. Acá tengo, de vuelta, tengo una carta desvío estándar muestral media, la línea 2. ¿Qué carta es? Acá, esperen que los chicos, a ver si se ven las dos cosas juntas. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, es una carta XS. Muy bien. ¿Y cuál será el tamaño de la muestra? Entre 10 para arriba, o sea, mayor a 9, digamos. Mayor o igual, exacto. Mayor que 9 o mayor o igual que 10. Perfecto, perfecto. Entonces, de vuelta,
lo que hay que evaluar primero, o sea, ¿ustedes pueden sacar cuál es el tamaño de la muestra en cualquier caso? Y sí, porque yo sé que en el B4 por ese promedio, ese promedio es la línea central de control, ¿está bien? B4 dividido, o por el límite superior de control dividido el límite central, me da B4. Voy en B4, voy a la tabla y busco con qué valor, cuál es el valor de n que se corresponde con qué cosa. Con este muestreo, con esta carta de control. ¿Se entendió? Ahora lo vamos a ver. Acá en la línea 2 también tenemos proporción de defectos, por lo tanto es una carta como. En la línea 2, con respecto al aspecto. ¿Qué tipo de carta es? Ay, Dios. A ver, ¿quiénes están presentes? Santiago Barsotti. Una carta P. ¿Por qué decir que es una carta P? No, no debería ser U, pues la P debería ser de defectuosos. Exactamente. ¿Está bien? De vuelta, hasta ahora no hicimos el análisis si el proceso es estable o no. Y acá, en la línea 3, para la cota crítica, dice proporción de unidades defectuosas o defectuosos. ¿Qué carta es? Y ahora sí, si es de defectuosos con una P. Exacto. Y ahora, si yo le pregunto, si esto estuviera bajo control estadístico, ¿cuál es la proporción de defectos en defectos cada 100 unidades? Se ve, ¿no? Perdón, yo no sé cómo se ve del otro lado. Ahí lo agrando un poco más. 0,09 no sería. No, en defectos cada 100 unidades, ¿cuánto es? Ah, perdón. 27%. No, 9 defectos cada 100 unidades. Recuerden que el porcentaje lo tenemos reservado para ¿qué cosa? Para las unidades defectuosas. Para no conforme. Para las unidades defectuosas o ítems no conformes. Cuando decimos no conformes, a ver, la muestreo de aceptación por atributos, la IRAN 15, habla de no conformidades, no de no conformes, de no conformidades para los defectos y de ítems no conformes para las unidades defectuosas. Es por una cuestión de lenguaje. Nosotros vamos a hablar de no conformes para unidades defectuosas o defectos. O defectos es igual a no conformidades. Defectos es igual a no conformidades. Unidades defectuosas o no conformes es igual a... Unidades defectuosas es igual a ítems no conformes. ¿Tá? Todo ese conjunto lo vamos a llamar no conformes. ¿Bien? Acá tenemos defectos. La línea 3. ¿Qué tipo de carta tenemos acá? Una carta U. ¿Por qué? Porque son defectos y... ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y esta es una carta U también? No, en defectos no debería ser NP. A ver. Perdón, una C. Espero que no se me olvide nada.
A ver, si el no conforme es un defecto y el tamaño de muestra es constante, ¿qué tipo de carta es? ¿Qué tipo de carta es? Lo escuché. Una ¿Qué tipo? carta C. Es una carta C. Si el tamaño de la muestra es variable y es un defecto y es defecto, ¿qué tipo de carta es? Carta U. Si el tamaño de la muestra es constante y es una unidad defectuosa, ¿qué tipo de carta es? NP. Si el tamaño de la muestra es variable y hablamos de unidades defectuosas, ¿qué tipo de carta es? Una P. Si es una carta C, ¿qué medimos en la ordenada? ¿Defectos? Cuando usted, defectos. Defecto por su grupo. Usted entiende que es por su grupo. Lo que medimos son defectos. ¿Está bien? Vamos a ver si te lo podemos entrar. Para que se vea mejor. Bien. Si es una carta U, ¿qué es lo que estamos midiendo? Proporción de defectos. Si es una carta NP, ¿qué estamos midiendo? Unidades defectuosas. Bien. Y si estamos en una carta P, ¿qué estamos midiendo? La proporción. ¿Sí? De unidades defectuosas. Segunda observación. Tanto P como U, tanto las cartas P como las U pueden usarse para cuando N es constante. O sea, el tema es que ustedes tienen que o sea, hoy por hoy yo ya les diría que esto es una antigüedad, lo de usar las cartas estas solamente, porque hoy remóntense ustedes a 30 años atrás, que no había tanto software, y digo 20 años atrás, que no había tanto software como hay ahora disponible. Era mucho más fácil para un operador contar los defectos y las unidades defectuosas. Hoy por hoy, esto inclusive lo pueden estar completando en una terminal y se los va haciendo todo en el momento. Le calcula la proporción, etcétera. O sea, para evitar los errores humanos que puede haber en el hecho de asentar un dato. Lo otro que tienen que tener en cuenta, o sea, son los desvíos estándar. Entonces, carta de desvío estándar sería. Vamos a dejar una más por si acaso. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos para defectos, para eso tenemos cartas. Tenemos la ecuación del desvío estándar y por si acaso observaciones. Entonces, si tenemos 4 tipos de cartas, NP, P, bueno, P, C y U. Para lo que sí tienen que tener en cuenta es que el desvío estándar depende de la media de NP, P, C y U. ¿Está bien? Entonces, para una carta NP,
Dígame si... NP, perdón. Díganme si no se ve, por favor. En estos casos, N es igual a N sub K. N es constante. Luego N es igual a N sub K, donde K es el tamaño de la muestra K. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? ¿Se ve por lo Sí, menos? sí, perfecto. Para la carta P es la raíz. Che, Rodri, Sí, una cosita nada más. Ordenate como para llegar con el tiempo para explicar lo de la selección del instrumento de medición, por favor. sí. Vamos a hacer lo siguiente. A las 12, porque es 10 minutos nada más, me avisan y ahí vemos en 2 minutos lo que es el instrumento, la parte del instrumento. ¿Está bien? Dale, Así que dale. tenemos 1 hora para cubrir. Gracias, Martín. Así me organizo también. Es P promedio. No sé por qué está lento esto. Es P promedio por 1 menos P promedio dividido en el sub K. O sea, tengo un desvío estándar para cada subgrupo. ¿Está? Si se cumple la condición, sí. Disculpen, está lento esto. Si todos los Ns de cada subgrupo están dentro del rango del 25 promedio de los N sub K, no, esto no es N sub K, perdón. Espero que se vea bien. Si se cumple, ¿qué? Creo que está mal. Me había arrastrado la parte de arriba. Ahí estamos. Si se cumple esta condición, que todos los subgrupos están dentro del 25% de N promedio, calculo el desvío estándar con N promedio.
Disculpen que está lenta la máquina. Entonces, en esta ecuación, en vez de para cada subgrupo calcular un único valor, calculo uno con el n promedio. Obsérvese que el desvío estándar depende de la línea central de control. En el caso de la carta NP, depende del NP promedio, y en la carta U en la carta P depende de P promedio. Vamos a la carta C, el desvío estándar. Esto es importante, todo este tipo de cosas es importante que ustedes las tengan siempre presentes. Alguien tiene prendido el micrófono, por favor. La segunda es de vuelta para la C. Recuerden que era cuando era constante y eran defectos. ¿Está? Acá, fíjense, el desvío estándar no depende de n. Es en el único caso que no depende de n. Y para la carta U, es U promedio dividido, ay, Dios, n sub k. Y de vuelta, como pasa con la carta P, si está dentro del 75, cada n está dentro del 75% de n promedio, calculo el desvío estándar no como n promedio. Los límites de control, ¿está? Recuerda, el promedio de todos los n, bueno, salvo en la carta P, que era la suma de todas las unidades. No sé si hace falta escribirlo. Para la carta NP, la media era la suma de las unidades defectuosas dividido el total de subgrupos. ¿Está? Después, bueno, no les voy a explicar lo que ustedes ya saben, que hay casos que ustedes pueden omitir cuando es una señal no aleatoria. Eso es para la carta NP. Y para una carta P es igual a la suma de todas las unidades defectuosos dividido la suma de las unidades muestreadas. Para una carta C es la suma de los defectos dividido la totalidad de los subgrupos. Y para una carta U es la suma de los defectos ¿cómo se pone escrito? De los defectos dividido las unidades muestreadas. ¿Está? Se ve bien del otro lado, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta, siempre clave, es que los límites de control superior e inferior va a ser igual a la línea central de control, donde la línea central de control representa el parámetro poblacional. ¿Cuáles son los parámetros? Unidades defectuosas promedio por su grupo, o proporción de unidades defectuosas, o defectos promedio de su grupo, o proporción de defectos. En los dos primeros casos, cuando hablamos de unidades defectuosas, son distribuciones binomiales que las aproximamos a una normal. Y en el caso de los defectos, es una distribución de Poisson que la aproximamos a una normal. Por eso usamos el criterio que es más o menos el Z alfa sobre 2, es donde el Z alfa sobre 2 es 3. Y acá ponemos el desvío estándar de la carta que aplique. Peta, yo le pongo, o pita, perdón. No sé si se dice, yo he visto que se escribe de varias maneras en griego. Lo vamos a hacer más grande. Los límites de la línea central de control son las medias, que vamos a escribirlo así, como está escrito en un apunte, que se armó hace un tiempo, es la media de pita, y el 3 este tiene que ver porque el error tipo 1 es de un 0,27%. ¿Está bien? Pero, fíjense que, por ejemplo, en el caso de la media, sigma, en el caso, si pita es la media, por ejemplo, en las cartas de control, la media de la media más o menos 3 veces el desvío estándar de la media. Y el desvío estándar de la media es sigma poblacional dividido raíz de n. Fíjense que en el caso de las x, o de las variables, el desvío estándar no depende de la media. Pero en el caso de los atributos, sí. Entonces, esto es un punto clave. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de acá. Perdón, vamos a seguir recorriendo las cartas. Entonces, la línea 3, P, proporción de unidades defectuosas. Fíjense que ya automáticamente me informa qué cosa. La proporción de unidades defectuosas del proceso. 0,03, ¿qué porcentaje es? 3. 3. 3%. Acá no lo sabemos, pero van a ver que hay un dato ahí que me dice la cantidad de defectos. Promedio. Si yo lo divido por el tamaño de la muestra y lo multiplico por 100, tengo la proporción de defecto del proceso. Todo esto lo puedo predecir siempre y cuando el proceso esté bajo control estadístico. Acá también, acá dice unidades defectuosas. ¿Qué carta es? Vamos, P. chicos. ¿Qué dijimos acá? Una NP. Claro. P, la proporción de defectos, piensen un poco, proporción de unidades defectuosas, ¿qué es? Las unidades defectuosas dividido el tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico las unidades defectuosas dividido el tamaño de la muestra, la multiplico por el tamaño de la muestra, que es n, ¿qué me da? Las unidades defectuosas. Estoy diciendo esto. P es igual a X dividido N, donde X son la cantidad de unidades defectuosas. Si yo paso a N al numerador, me queda una carta de NP. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí, sí, se ve. Entonces, cuando yo, en las cartas NP, lo que hay en las ordenadas son unidades defectuosas. De vuelta, acá, línea 4, aspecto, tengo defectos. ¿Qué tipo de carta es? Carta C. Bien. Carta C. Entonces, cuando hablamos de proporciones, o son cartas U, si son proporción de defectos, o cartas P, si son proporción de unidades defectuosas. Cuando hablamos de proporciones, cuando decimos unidades defectuosas, es carta NP, o si son defectos, decimos que es carta C. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí.
Bueno, entonces nosotros acá tenemos un collage de líneas, o sea, tenemos 2 características de calidad y tenemos 4 líneas. 4 por 2 tenemos 8 cartas. ¿Está bien? Entonces, la primera es la carta media rango. ¿Qué es? Ejemplo de clase. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Lo primero que... Ah, mira, acá hay otra consulta de Pilar. Ah, se había hablado algo de esto en algún momento. Lo primero que tienen que hacer ustedes, acá tienen la carta rango de la línea 1. Lo primero que se preguntan es, ¿el proceso es estable? Bueno, entonces, estos son, las cartas van a estar siempre presentadas como la línea central de control y las divisiones, van a ver que van a haber 3 divisiones, porque es la media más 3 sigma, para arriba y para abajo. En las cartas rango, en particular, no es una distribución normal exacta, o como es una aproximación también a una normal de la carta rango, es muy particular. Van a ver que van a tener 2,5. Cuando el tamaño de la muestra es menor o igual que 6, no va a ser perfectamente simétrica. Entonces van a ver, pero siempre van a tener marcadas las 3 unidades de sigma. Entonces, por ejemplo, voy a tomar acá la carta rango porque generalmente, por ejemplo, acá, un punto o más fuera de los límites de control. ¿Hay acá? No. ¿Estamos de acuerdo que no hay puntos fuera de los límites de control? Entonces no presenta. 7 puntos o más ascendentes o descendentes. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Consecutivos, 7 puntos o más consecutivos. Acá hubo un error mío. 7 puntos o más ascendientes o descendientes. 7 puntos consecutivos o más ascendentes o descendentes. No hay, como tampoco está por acá. 7 puntos consecutivos o más por encima o por debajo de la media. La media es esta. ¿Ven algún punto por 7 consecutivos por encima o debajo de la media? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos 1, 2, pareciera que toca ahí, no sé. Acá tenemos 1, 2. Acá tenemos 1, 3. No tenemos 7 puntos consecutivos por encima o por debajo de la media. 15 puntos consecutivos dentro de más o menos un sigma. ¿Tenemos? Este es un sigma y este es menos un sigma. ¿Tenemos? No. No. 15 puntos consecutivos, por ejemplo, alternando es esto, ¿no? Como si fuera un electrocardiograma, así, tac, 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 tac. ¿Está? ¿Tenemos? No tenemos. 4 de 5. Sí, disculpe, no lo quería parar, pero no sé si... Esto lo habíamos visto la clase pasada ya, no sé si está repasando lo que vimos. Ah, estoy repasando porque no me acordaba. Lo vimos listo. Listo. Entonces, lo primero que vemos es eso. Lo segundo, gracias por avisar. Lo segundo es sacar el tamaño de la muestra. Entonces, los tamaños de la muestra generalmente se sacan con los límites, excepto la carta C. Usted divide el límite superior, divide el límite central, con esto saca de 4 y va a las tablas y busca el tamaño de la muestra que se asocia a este valor. Y con eso sacan el tamaño de la muestra. Fundamental, porque después cuando hace el análisis de capacidad, ahí saca las proporciones. ¿Está bien? ¿Vimos error tipo 2 la clase pasada en este ejemplo, la línea 1? Creo que sí. Bueno. Sí, entonces, Rodri, lo vimos, Lo Sí, vimos. sí. Bueno. Y ahora voy a tomar, acá tenemos otro ejemplo. Este proceso también está bajo control estadístico. Voy a agarrar este ejemplo de la línea 1. Y lo que tenemos es que la media es una carta U, porque son proporción de defectos. La media es 0,065. Bueno, lo vuelvo a copiar por una cuestión de comodidad. Y el desvío estándar de U, no confundan con el otro desvío estándar, es este valor.
¿Está? El límite de control superior, y acá tenemos un límite de control inferior. El límite de control superior es este valor, y el límite de control inferior es este valor. Vamos a que se vea mejor el número, la amplitud del número. Bueno, ahora, este desvío estándar se corresponde con esta media. ¿Por qué? Porque yo esta media, este desvío estándar, lo calculé teniendo en cuenta la media del proceso. Generalmente, el error tipo 2, esto lo vamos a cerrar bien, el error tipo 2, ¿cómo lo trabajan? Bueno, supongamos que tengo una media nueva de mi proceso, que tenga un valor, no sé, que vamos a suponer que esté entre el límite de control superior y el inferior, que sea 0,08. Muchos cometen el pecado de volver a tomar este desvío estándar, pero por lo que vimos acá, si la media de mi proceso se corre, va a cambiar el desvío estándar. Entonces voy a tener un sigma nuevo. Se recalcula con la nueva media, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿entienden por qué? Porque mi nueva función de densidad de probabilidad, o sea, cuando se mueve la media real, cambia, o sea, en una carta XR, o sea, una carta por variables, el sigma, decimos por hipótesis que permanece constante. Se puede plantear un problema que el sigma varíe. Pero hasta ahora hicimos así los problemas. Puede haber un problema en un parcial o en un final que diga, bueno, cambió el sigma y no lo detecté. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, ahí cambia la historia. Pero en este caso, mi desvío estándar nuevo sería más la raíz, recuerdan que era U promedio, que sería en este caso 0,08, dividido el tamaño de la muestra, que asumimos que sigue siendo, que no lo cambiamos, ¿no? O sea, el N promedio sigue siendo el mismo. Entonces tenemos estos valores. Fíjense que de 0,01 pasamos a 0,013. Entonces voy a tener otro, cual tengo que referenciar mi nueva media, mis nuevos límites, a la nueva media. Entonces, esos valores, si no se entiende, lo volvemos a ver después. Esperen un minutito. Porque yo no sé si en este curso se explicó, me parece que se explicó. Gráficamente, si no lo vemos gráficamente, es importante ver estas cosas gráficamente. O sea, lo que me está diciendo es que el límite de control superior está a 1,518 unidades de esta sigma nueva, y el z del límite de control inferior está a la derecha, el límite de control superior, ¿no? El límite de control inferior es el límite de control inferior menos mi nueva media dividido el sigma asociada a esa media. Eso me dice que el límite de control inferior está a 3,89 a la izquierda, unidades de sigma de esta nueva media. Recuérdese que los límites de control están entre 0,099 y 0,03. Y la media original era 0,065, o 6,5 defectos cada 100 unidades. La media se me corre a 0,08. Entonces, obviamente, recuerden que ahora vamos a verlo gráficamente. Entonces, el beta, ¿no? O sea, tengo que calcular el área que hay entre estos dos zetas. Y eso me da la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo esta falta. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que la media es igual a 0,065. Entonces, calculo este área. Y eso me da un área de un 93,5, o sea, me da una probabilidad de un 93,5%. 11 y 24. ¿Cómo lo vemos gráficamente esto? Bueno, entonces yo tengo distintos valores de U, ¿está bien? Y tengo el set, a ver, déjame pensar un poco. Tengo la función densidad de probabilidad, vamos a ponerle O de original, y tengo la función densidad de probabilidad nueva. ¿Está bien? Entonces, vamos a dar distintos valores, 0.01, 0.02, así, medio la sanfazón, pero
cosa acá. Y estos son acá estoy tomando la media que no es igual a la original. Si esto lo graficamos, acá, bueno, obviamente tendríamos que... La celeste es la función densidad de probabilidad original. Bien. Acá tenemos esta es la función de densidad de probabilidad original. Y acá tenemos el límite de control superior. Y acá en 0,03 tenemos el límite de control inferior. Recuérdense que el área que me queda, la celeste es la función de densidad de probabilidad original que se corresponde con el proceso bajo control estadístico. ¿Está bien? Obviamente que no se parece mucho a lo normal porque, bueno, hay que regular acá los valores, pero, bueno, después lo movemos un poquito, pasa que lleva tiempo hacer eso. Ahora, si yo acá le empiezo a dar, no sé, 0.09, esto se empieza a mover hacia la derecha, 0.1. Entonces la curva, por ejemplo, cada vez más se va desplazando. Y el área que va, por ejemplo, acá fíjense que para 0,1, fíjense cómo varió el desvío estándar y fíjense que el área me da un 47,8%. Fíjense que el límite de control es este y me da menos del 50%. Si yo mi media nueva es igual al límite de control superior, me da un 50% exacto. ¿Entienden cómo se...? O sea, yo tengo mis límites críticos, mi hipótesis nula es que la media del proceso es esta, y la hipótesis alternativa es que la media es distinto de esta. Ya sea que esta curva celeste, que se corresponde con este parámetro, y con un tamaño de muestra establecido previamente, se me corra a la derecha o a la izquierda, ya no se cumple la hipótesis nula, se cumple la hipótesis alternativa. Ahora, si yo me muevo, no sé, 0,067, me muevo un infinitésimo a la derecha, me da 99,6. Recuérdense que dentro de más menos 3 sigma tengo el 100%. O sea, si esto fuera igual a la media original de mi proceso, fíjense que me da 99,73, tiene que dar, que es cuando estoy dentro de más menos 3 sigma. En la medida en que yo me empiezo a mover a la derecha, fíjense que ya el porcentaje cambió. ¿Tá? Fíjense que hay una alta probabilidad de que no rechace la hipótesis nula, pero es menor que el 99,73% original. En la medida en que yo estuviere fuera de los límites, no sé, que me dé 0.2, estoy por acá, la media está por acá, obviamente no sigue graficando porque no le da el espacio. Bueno, la probabilidad de detectar ese cambio es 0. En los exámenes hay veces que hay alumnos que preguntan, ¿y por qué me da este valor tan estrafalario? Y a veces puede ser que los resultados sean estrafalarios. Si los resultados ahí son estrafalarios, le están diciendo, bueno, mira, si la probabilidad de no detectar el cambio es bajísima, significa que la probabilidad de detectarlo
que es 1 menos beta, que la probabilidad de detectar el cambio luego de ocurrido es alta. ¿Está bien? O sea, la probabilidad de detectarlo es de un 100%. O sea, es casi una certeza que si la media toma un valor 0,2, yo lo voy a detectar. Ahora, si a mí la media se me corre a 0,07 y mirá, 99% de las veces no lo voy a detectar. Y se me corre a 0,08 y un 93%. Y se me corre a 0,09 y 3 de cada 4 veces no lo voy a detectar. Pero lo voy a detectar 1 de cada 4. Y cuanto más me alejo, cuanto mis cartas, o sea, estos valores van, porque depende de los valores que yo puse acá. En la medida en que yo más me voy corriendo, bueno, eso pero lo que es clave es que, y ese es el punto, en que bueno, ahí se parece más a una curva. Una cosita así. Perdónenme si no estamos. Fíjense que son curvas que todas tienen una distribución normal, pero el ancho de la curva va a cambiar. Fíjense que acá, fíjense, cuando ven que esta curva tiene más altura que esta. Esta curva es más angosta que esta. Y cuanto más me corro a la derecha, la amplitud de esta curva se va haciendo más grande. O sea, si yo, por ejemplo, doy un valor 0.15, 0.1, fíjense que la curva, bueno, tendría que dar más valores. Bueno, llega hasta 0.19. Fíjense que la curva, esta sería la original. Fíjense que el hecho de que la curva se haya movido a la derecha cambió la dispersión. ¿Se dan cuenta de eso? Y si yo me muevo a 0,15, fíjense que inclusive la curva es más achaparrada, más bajita. Fíjense que esta es mucho más ancha que esta. ¿Lo ven eso? Entonces esa es una demostración de cómo la función de densidad de probabilidad depende de la sigma nueva. Y cuando ustedes tienen que calcular en el error tipo 2, en los z, por ejemplo acá me está diciendo, el z límite de control superior significa que esta nueva media está a 2,93 unidades décimas del límite de control superior. Y el límite de control inferior está a 6,88 a la izquierda. ¿Puedo calcular este área? Y sí, ¿cuánto me da? Y me da 0 de... La probabilidad de tomar la decisión errónea es de un 0,17%. Bueno, queda cubierto acá la duda, o sea, lo que yo quería significar. En el caso de la línea 2, ustedes lo que tienen es una carta media S. Bueno, el proceso es el mismo, ustedes tienen que calcular B4, y con ese tamaño de B4 sacan que el tamaño de la muestra es 15. ¿Y eso para qué les sirve después? Y bueno, cuando calculan el sigma de la media, que es raíz de sigma dividido en raíz de n, ¿tá? O sea, acá el proceso está también bajo control estadístico, ¿tá? Con todas estas señales aleatorias. Recuerde poner 7 puntos consecutivos, acá es un error mío. Y obviamente la sigma siempre lo tienen que dividir en raíz de n. Acá el sigma no depende, el sigma es el original. Es S medio dividido C4. Y con eso, bueno, saben cómo calcular la proporción no conforme. No me acuerdo lo que decía el problema. Si la proporción no conforme es mayor a la requerida por el cliente, el proceso no es capaz. La otra forma que también se suele pedir la proporción no conforme es con el CP y el CPK. Bueno, acá también tiene un caso de una carta U y se ve que el proceso es estable. Acá estamos en la línea 3. Acá estamos en la línea 3. Esto se notó en clase, me parece. Y acá, bueno, de vuelta.
Fíjense que tienen un P que es igual a un 3% de no conformes. Y para calcular el tamaño, o sea, ustedes desconocen el límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces, ustedes saben que, y esto sí, anótenlo, por favor, el límite de control superior es igual a la línea central de control más 3 veces el desvío estándar, que en este caso es de la carta P. ¿Está? El límite de control superior es la línea central de control más 3 veces el desvío estándar, pero de P. ¿Y cuál es el desvío estándar de P? Y es P. ¿Conozco el límite de control superior? Sí, lo saco de la carta. ¿Conozco la línea central de control? Sí, lo saco de la carta. Es dato y es dato. De ahí que puedo despejar el desvío estándar, este segmentito. El desvío estándar, pero de P. Y yo sé que el desvío estándar de P es igual a la raíz, que esto lo habíamos escrito acá, en las consultas de ustedes, es P promedio por 1 menos P promedio sobre N. ¿Está? Entonces, con ese dato, despejan N promedio. ¿Por qué decimos que es N promedio? Y bueno, porque el límite de la carta de control me da constante. Y con eso saco el tamaño de la muestra, que ustedes quisieran averiguarlo. ¿Me sirve para algo en este caso? No, porque no me pide el problema ningún cálculo de error tipo 2. Pero si me lo pidiera, sí, lo debería usar. La única diferencia con el ejemplo que habíamos visto acá es que el sigma es raíz de U medio dividido N promedio. Y en este caso sería, bueno, el P promedio nuevo por 1 menos P promedio nuevo dividido N promedio. No es parte del problema, pero se puede llegar a pedir. Yo siempre lo que les sugiero a ustedes como alumnos es lo siguiente. Cuando se les pide un cálculo de error tipo 2, ya sea un C por variables o en un C por atributos, háganse esquemáticamente, grafiquen el límite de control superior, el límite de inferior, la línea central de control, y fíjense la nueva media donde se halla ubicada. Entonces ustedes con ese dato ya les van a darse cuenta si es menor al 50, por ejemplo. Si la media nueva es igual al límite de control superior o inferior, ya la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula o de mal llamado aceptarla es un 50%. Si yo me muevo por afuera de los límites de control, la probabilidad de no detectar el cambio es menor al 50. Y si estoy adentro es más del 50. La regla es sencilla. Otra forma de que se les puede pedir, que no están en los trabajos prácticos, es a través del CPK. A veces se pide un CPK, que Martín hizo la exposición en su clase. La CPK mayor a 1,33 o mayor que 1 o mayor que 1,2. Bueno, eso depende de cada caso. Acá fíjense que es un C sub K y bueno, el problema decía que asuman que el tamaño de la muestra está como una observación. Que el tamaño de la muestra, asumir que el tamaño de la muestra estaba por acá abajo, es igual antes y después. La línea 3 y 4 suma que tienen el mismo tamaño de muestra. Entonces ustedes calcularían el tamaño de la muestra para el caso 1 y después lo calculan para el caso 3. Ahora bien, vamos a ir a la línea 4. ¿Qué observan ustedes en la línea 4? En el caso este de... Primero, acá tenemos unidades defectuosas, J crítica. ¿Qué carta es? NP. 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 Bien. ¿El proceso es estable? No. ¿Por qué no? ¿Qué señal no aleatoria observa, Pilar? Tiene como 7 o más puntos en ambos lados de una... A ver, los estoy contando, pero si no tiene como una corrida de más de 7 puntos de un lado de la... Claro. O sea, acá tenés 7... Exacto. Ahora,
Perfecto. Entonces, ya, y fíjense que a partir del subgrupo 11, bajó. Esta es la cantidad de unidades defectuosas promedio del proceso. La pregunta es, el proceso es, ¿cuántos puntos más tengo por afuera de los límites? Más del 20%. O sea, tengo 20 subgrupos, ¿cuánto es el 20%? 4. Porque si yo tuviera un punto fuera de los límites, elimino ese punto y recalculo los límites. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Díganme si no están de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Aparte de Paulina, que participa activamente, ¿el resto está de acuerdo? Si no está de acuerdo, dígalo ahora y vemos por qué no. Sí, sí. No es estable. No es estable, tenés que replantear el proceso. Ahora, ¿ustedes eliminarían? ¿Qué puntos eliminarían? Y los cercanos al límite no sería... Ahí es donde ustedes tienen que entender bien qué están mirando. Acá yo tengo, por ejemplo, si supongo que este proceso estuviera perfecta, olvidémonos de estos puntos celestes. Supónganse que el proceso estuviera bajo control estadístico, la media me da 21 unidades defectuosas. No sabemos cuál es el tamaño de la muestra. Pongamos que el tamaño de la muestra es 100. 21 dividido 100 es un 21%. Es un desastre, un 21%, pero bueno. Ese sería lo que tu proceso da. Ahora, lo que me está diciendo, volvemos ahora a la línea celeste, que tengo una corrida por arriba de 7. No sé, vamos a, como decía un profesor de geometría descriptiva, asentimiento. Vamos a suponer que tenemos esta media de unidades defectuosas por subgrupo. Recuerden, acá medimos unidades defectuosas por subgrupo. Dijimos que valía 100, yo dije 100 por decir algo. Y acá, no sé, pónganle que la unidad defectuosa promedio es esta. ¿Te conviene o no te conviene el cambio? Usted, Paulina, usted es la jefa de producción de la planta esta. ¿Qué hace? O le tiene que llevar a un jefe una propuesta, o a una jefa. De acuerdo, bueno, el proceso ya sabemos que no es predecible. Acá, si lo volvemos a hacer mañana, no sabemos qué va a pasar, porque si un CEP se encuentra bajo control, ¿hay presencia de causas columnas solamente? No. Hay causas especiales. ¿Estamos de acuerdo? La carta de control estadístico de proceso me sirve para informarme, para alertarme sobre la presencia de causas especiales. ¿El proceso está bajo control estadístico? No. ¿Hay presencia de causas especiales? Sí. ¿Qué tengo que hacer con estas causas especiales? Profe, usted ahí, disculpe, lo que hizo fue plantear las medias de lo que sería dentro de... Del antes y el después. Del antes y el después. Porque evidentemente algo pasó, something happened before subgroup 10. Claro. Parece un espía cubano hablando. Y something Tengo que happened after subgroup 10. Claro, pero ahí, tipo, si hace eso, lo del antes y el después, ahí a partir del subgrupo 10, por lo que se ve, no sé si valdría la pena, tipo, como cambiarlo o no. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Perfecto. Estamos de acuerdo que hay presencia de causas especiales. Entonces yo planteé trabajar de una manera y algo pasó que mi proceso a partir del subgrupo 10 empeoró o mejoró. Mejoró. Tendríamos como que agregar esas causas a nuestro proceso, sería, ¿o no? Exactamente. Son causas, primero, causas asignables. ¿Qué hice? Y se metió uno de la línea de al lado, se puso a la obra, ¿para qué tocaste? Y cambié este parámetro del proceso, esto no lo teníamos notado, esto no lo teníamos registrado. Cambié la parametría. O entró una materia prima que vamos a suponer que a veces ocurre en la industria que te dan especificaciones muy amplias, ¿para qué? Para cumplir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dice, ¿se acuerdan del límite superior y el límite inferior?
yo lo hago lo suficientemente grande y siempre vamos a cumplir. Porque generalmente no hay problema de funcionalidad. Pero lo que dice no sé si Paulina, que no sé quién, o Paula. No, la de recién fue Pilar la que dio. Ah, Pilar. Fíjense que claramente mi proporción de unidades defectuosa promedio, porque si yo tengo que calcular las unidades, póngale que n fuera, no sé, si n fuese 200, ¿cuál sería la proporción de unidades defectuosas? 21, NP promedio, dividido 200. Eso me da que tengo, antes dije 100, bueno, ahora dije 200. Tengo un 10,5% de unidades defectuosas. Pero acá voy a tener mucho menos. Acá es 11,99 dividido 200. Yo tiré 11,99 para, como esta línea, puede ser cualquiera. Esto, supongamos que este es el promedio, ¿no? 11,99. Entonces yo tengo acá 11,99 dividido 200. Ay, Dios. Esto me da un 6%, un 6%. ¿Y acá qué tendría? Y vamos a poner 29. Acá tengo más 29 dividido 200. Ya, el promedio es un gran mentiroso también, ¿no? Pero pueden atender. Acá tengo un 14, tengo un 14,5, o sea, tengo que capitalizar esta situación. Entonces, como dijo Pilar, ahí incorporo las causas asignables y replanteo mi proceso y tengo que hacer una nueva corrida. ¿Está? Si vengo acá, ¿qué ven ustedes acá en la línea 4? Ah, pregunta. Con los datos que yo tengo acá, si yo les pregunto cuál es la media y el desvío estándar del proceso, ¿ustedes me lo contestan? O que tengo una QL, definido una QL menor a un 1%. Que no sé si está puesto acá como pregunta, esperen que no me acuerdo. Acá fíjense, dice, le corresponde cuál es la media y el desvío estándar del proceso para cada línea. Para cada línea calcule la proporción de unidad defectuosa de la característica crítica y la proporción de defecto de la característica aspecto. La pregunta es, ¿ustedes acá pueden predecir la proporción de unidades defectuosas, defectos, y la media y el desvío estándar del proceso? ¿No se podría, teniendo en cuenta los límites que aparecen ahí en el gráfico, o sea, con los datos que están en el gráfico, sacarlos a partir de la ecuación? La respuesta es, todo proceso que no está bajo control estadístico, no es estable. Si no es estable, no es predecible. ¿Qué significa que no sea predecible? Que yo este mismo proceso, si supongo que esto digo, bueno, no hago nada, y el día de mañana, ¿qué va a pasar? Y no sé. Entonces, ¿yo puedo predecir los parámetros de este proceso? No. Entonces, cuando un proceso no es estable, no es predecible, no tengo que hacer ningún análisis de capacidad. O sea, esta pregunta que está acá, que me dice, calcule la proporción de unidades defectuosas, la respuesta es, no puedo contestarlas. ¿Está? Y el tamaño de la muestra es 600, perdón. De vuelta, el tamaño de la muestra es 600. Acá vamos a poner 600. ¿Está? Esto son los porcentajes reales. El tamaño de la muestra lo saqué, ¿se acuerdan del desvío estándar? Como habíamos explicado antes. Esto es un 2%. Esto es un 3,5 y esto es un 4,8. Entonces, cuando un proceso no es estable, no es predecible, y tengo que replantear el proceso. Si yo hubiese tenido menos del 20% fuera de los límites de control, tengo que omitir esos puntos y recalcular los límites. Y tomo esos límites como provisorios. Pero si yo saco, acá tengo ya 10 puntos como señal no aleatoria, hay más del 20% de 20, conviene replantear el proceso. ¿Eso lo entienden?
Sí, sí, se entiende. Ahora bien, si yo estoy acá parado acá, ¿qué pasa acá? Que no está bajo control estadístico porque hay puntos que están por fuera del límite de control superior. Claro. Fíjense que acá la media del proceso, esto se calcula para los efectos del cálculo. Ahora, yo en la respuesta, ¿qué tengo que dar? Me da 7,2 defectos, porque es una carta C, ¿no? Me da 7,2 defectos. Cada 600 unidades por su grupo. ¿Puedo yo afirmar que la media del proceso es ese? Respuesta, no. ¿Por qué? Y bueno, durante el proceso ocurrieron un montón de cosas. Acá, que tendrán sus causas asignables, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 20, que representan más del 20% de los puntos. ¿Está? Es el 30, 6 puntos son el 30% de 20. Entonces, en esos casos tengo que replantear mi proceso y acá sí eliminar las causas no asignables. Ahora, en este caso, lo que puedo hacer es explotar estas causas asignables e incorporarlas al proceso. ¿Se ve la diferencia? O sea, en cualquier caso, cuando aparecen causas asignables, lo que me está diciendo, mira, estos límites de control no te ayudan para nada, ni en este caso, ni en este, para predecir tu capacidad de tu proceso. Acuérdense que las cartas de capacidad siempre te dan, las cartas de capacidad son una por cada tipo, y te dan el informe directo de la capacidad del proceso. Mientras que una carta XR, XX o valor individual rango móvil, vos primero tenés que calcular la estabilidad y después haces el análisis de capacidad, en las cartas por atributo te informan directamente de la proporción no conforme del proceso. O proporción no conforme, ya sea en unidades defectuosas o en defectos. ¿Lo ven eso, chicos? Los noto muy callados. Sí, sí, se ve, se ve. En serio entienden, por favor no se queden con ningún entripado. Bueno, entonces los problemas es, ¿cuál es la media y el desvío estándar del proceso para cada línea? O sea, recuerden, primero identificar la línea y después ustedes pueden, excepto en la carta C, acá el problema dice que el tamaño de la muestra es igual en un caso que en otro, ¿no? Pero lo importante es que ustedes a veces pueden ser iguales o no, por ejemplo, pero acá, con la proporción, sabiendo el límite de control superior y la línea central de control, calculan el desvío estándar, y con el desvío estándar calculan el tamaño de la muestra. Y eso les sirve para ¿qué? Para calcular el error tipo 2. Acá, por ejemplo, la línea 3 dice que el tamaño de la muestra es igual acá que acá, y lo mismo acá que acá en la línea 4. ¿Está? Cuando hablamos de proporciones, es carta P o U, y cuando hablamos de unidades defectuosas o defectos, unidades defectuosas es carta NP y defectos es carta C. Después también, en la carta asociada a la variabilidad, por ejemplo, acá es rango, media. Significa que el tamaño de la muestra está entre 2 y 9 inclusive. Si fuera carta desvío estándar muestral media, el tamaño de la muestra es mayor que 10. Si fuera rango móvil, el tamaño de la muestra es 1. Y ahí, en vez de ser media, sería un valor individual, lo que está usted graficando. Entonces, usted tiene que determinar, primero identificar la carta, segundo el tamaño de la muestra, después ver la estabilidad del proceso. O sea, el tamaño de la muestra lo determina con las líneas de control, excepto en la carta C, que tiene que haber un dato más. Por ejemplo, puede ser que esté informado en el texto, puede decir defectos cada tantas unidades en la misma ordenada, y usted ahí saca la proporción de defectos, como la línea central de control dividido la cantidad de defectos por 100. Ellos prestan defectos cada 100 unidades. Si son proporción de unidades defectuosas, como este caso, multiplica 0,03 por 100. ¿Por qué? Porque P está siempre sobre base 1. Entonces, los CP y CPK, no voy a ampliar un poco más del tema, ya no lo tienen. Si el cliente requiere menos de 1% de no conformes para la cota crítica y menos de defectos cada 100 unidades, esta conclusión, por ejemplo, para lo que vimos recién de la línea 4, que tiene un collage de puntos afuera de los límites o puntos por debajo, no lo puedo decir a priori porque mi proceso no es predecible. Si ustedes hacen un análisis de capacidad con un proceso no estable, es 0. 0 para ese punto, por lo menos. ¿Está bien?
Y acá dice, bueno, en cuanto a las líneas 1 y 2 con respecto a la cota crítica, ¿cuál es la probabilidad de no detectar el cambio si la media toma un valor igual al límite superior? Y límite especificado inferior. O sea, acá el límite inferior es 35 menos 0,3, o sea, 34,7. Le dan un valor de 34,7 y, bueno, ven cuál es la probabilidad de detectar el cambio o no. Bueno, vamos al tema instrumentos. Rodrigo, perdóname, ¿podrías mandar todo lo que se hizo en la clase de hoy y la clase pasada al... La clase pasada lo mandé hoy. Ah, está bien, porque yo no lo había encontrado, perfecto. Ahora abrimos el... Sí, porque no hay un libro de novedades. Fíjense si lo recibieron, ahora lo vemos. Está bien, y lo de hoy también si lo podés mandar, por favor. Las resoluciones, lo que le voy a mandar es esto del... Acá, ¿está bien? Vamos a anotarlo. Guardar como equipo. Intro para clase. Hoy es 16. Listo. Pues les paso esto. Y creo que lo otro lo vimos. No sé, o ustedes quieren todo esto que está, no la resolución, porque eso la idea es que lo hagan ustedes, pero sí de lo que se habló en clase, de este tipo de cosas. Ustedes quieren esto. ¿Está bien? Bueno, no me contesta. ¿Están? No, yo pensé que la vez pasada ibas a subir el ejercicio resuelto para que nosotros pudiéramos estudiar de ese ejercicio. Ahora lo pregunto a Martín. Martín, ¿estás? Estoy, Rodri. ¿Les mando el ejercicio resuelto? Si lo necesitan, sí, no hay problema. Listo, entonces se los mando. Dale. Perfecto. ¿En qué estabas, Rodrigo? Estoy hablando conmigo mismo. Estábamos en el tema de metrología. Entonces, recuerden ustedes que la resolución era la mínima división que tiene el instrumento, también está la apreciación, que es lo mínimo que se puede apreciar. ¿Está bien? Entonces, lo primero que ustedes tienen que analizar en este tipo de problemas es la especificación. Me dice que la valor central de la especificación es 35, el límite especificado superior es 35 más 0,3 y el límite especificado inferior es 0,3. ¿Cuál sería la tolerancia? O sea, la tolerancia es el límite superior menos el límite inferior. No, creo que está mal, evidentemente he tipeado mal. ¿Qué es esto? Así, a veces pasa. ¿Está? Entonces, lo que me está diciendo es que el ancho de mi tolerancia es 0,6. Entonces, la relación de resolución es igual a la tolerancia dividido la resolución. Vamos a poner resolución R. Entonces, la tolerancia es 0,6. ¿Está bien? Lo divido por la cinta métrica. Todo esto está dado en milímetros, ¿no? Dividido 1, me da 0,6. No es mayor que 10.
Ahora bien, fíjense ¿cumple la relación de resolución la cinta métrica? Recuérdense que la tolerancia dividido la relación de resolución tiene que ser mayor que 10. O al revés, la resolución dividida la tolerancia tiene que ser menor a 0,1. ¿Cumple la relación de resolución la cinta métrica? No. 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 O sea, cuando ustedes, antes de agarrar un instrumento para cualquier cosa, esta es una relación empírica, netamente empírica. O sea, no sabemos si suponemos que el instrumento está calibrado, ni siquiera leímos el informe de calibración. Pero sí, ya, por más bien que esté calibrada la cinta métrica, para esta especificación no nos sirve. Este calibre 1 tampoco nos sirve. Fíjense que la tolerancia 0,6 dividido 0,1 tampoco nos sirve. ¿Sirve el calibre 2? No, tampoco. Sí, el calibre 2 sirve en lo que es la... Sí. ¿Y el micrómetro 1 sirve? También, sí. Entonces, ya acá sabemos que nos quedamos con el calibre 2 y el calibre 1 en lo que se refiere a la resolución. Lo segundo es tenemos que ir a la oficina de calidad o donde tengan guardados los informes, e ir a los informes, obviamente, porque ustedes van a tener en sus organizaciones, seguramente, si algunos ha implementado algún sistema de gestión de calidad o ha trabajado en esto. Bueno, cuando esto van a tener que armar, supónganse, van a tener que tener ustedes a su cargo toda una serie de dispositivos de medición y tendrán un plan de calibración donde en ese plan de calibración, recuérdense que un informe de calibración, o sea, los que definen los intervalos de calibración, que es comparar contra un patrón que tiene mejor definición que el instrumento que tenemos nosotros, los intervalos de calibración los define usted de acuerdo al uso y a las condiciones de uso y a la criticidad de lo que tengan que medir. Entonces, generalmente se define la incertidumbre expandida con un factor K igual 2. ¿Tá? Este factor, esto me da U, donde U es igual a K por U combinada, donde esta U combinada es una correlación de una incertidumbre tipo A y B. Entonces, ustedes lo que les informa es esta U grande. ¿Está bien? Con un factor K igual 2, que es igual a 2 veces U sub C. ¿Por qué es este factor 2? Porque, si ustedes recuerdan, Bueno, intentó ser simétrico esto, que les pongan un poco de sentimiento. Dentro de... Esta es la media de mi proceso. Bueno, de vuelta, por eso les digo que tengan un poquito de benevolencia y asuman que esto es simétrico. Les pido disculpas por el curso con el mouse, es complicado. Dentro de, si pónganse que si yo acá tengo 2 unidades de sigma para acá y 2 unidades de sigma para acá, tengo un poco, para ser exacto, más o menos 1,96 unidades de sigma, tengo el 95% de la población. Y eso es lo que se ha tomado en forma empírica para este factor K igual. Recuerden que lo que vimos en clase, que en una medición uno tiene una duda respecto a la medición, que se vuelca en ese informe de calibración. El sigma asociado a esta incertidumbre, que es una medida de un desvío estándar, es como interpretarlo como la variabilidad de la medición, hecha en la calibración,
si no es un R&R, no hay que confundir la incertidumbre con el R&R. El R&R se calcula con un instrumento que ya está calibrado. ¿Tá? O sea, yo, por ejemplo, acá puedo tener lo que llamo el valor verdadero, que esto es el patrón, lo que vale el patrón, y acá tengo la incertidumbre tengo mi conjunto de valores. Y esto me da la media, vamos a hacerlo bien grueso ahí que se vea, de otro color. Entonces esta es la distancia acá con respecto al patrón, pero aparte tengo esta variabilidad. Esto yo lo puedo llegar a corregir. Lo que nunca puedo llegar a saber es esto. Y esto es lo que está, cada distancia esto que está acá, es U mayúscula, que es igual a 2 veces U sub C. Esta U, el U sub C, tómenlo como un sigma, y el 2U, el 2 es el Z, que es 2 unidades de sigma con respecto a la media de las mediciones. Tengo 2 para acá y 2 para acá, y dentro de esta campana de 2 y 2 tengo el 95% de los datos. ¿Qué dicen las guías de metrología? Que la relación entre la tolerancia y 2 veces la U grande tiene que estar entre 3 y 10. De vuelta, recuérdense que cuando ustedes leen una guía, es una recomendación general. O sea, lo que te está diciendo es, mira, cuando yo mido, por lo menos quiero que me entre en lo que te está diciendo. Sí, este es el valor verdadero, lo vamos a sacar, porque quiero demostrarles algo. Vamos a suponer, estamos parados acá. Vamos a hacer en rojo. Y vamos a poner así. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces supongamos que este es el límite inferior, 34,7, y este es el superior, 35,3. Yo quiero que por lo menos acá, en este espacio, me encuentren como mínimo 3 campanas. ¿Tá? O sea, el ancho este ¿tá? Ya, para acá tengo para acá tengo 2U. Y para acá tengo 2U también. ¿Sí? Ya, pero acá tengo U grande y U grande. O sea, acá tengo esto de acá. El ancho este, ese, es 2 veces U grande, que representa el 95% de cada medición que yo hago. Yo creo que como mínimo me entre 3 veces esta campana, para cada medición que yo tenga. Y como máximo 10. Ese 10 tiene que ver con un valor económico. Bueno, que tómenlo así o déjenlo. Pero o sea, si fuera 20 es bueno y es buenísimo, pero no sé la plata que te sale. Tener un instrumento que sea tan preciso. Eso es lo que te dice la norma. Entonces, bueno, la cinta métrica y el calibre 1, como ya no cumple la resolución de resolución, acá vamos a llamarlo cumple, lo vamos a bautizar como RU. Entonces, vamos a hacer la cuenta igual, pero es más la tolerancia dividido, y abrimos paréntesis, 2 veces
U. ¿Está? Acá me da 3, cumpliría. Pero lo hice para hacer la cuenta nada más. En la práctica sabemos que no lo haríamos. Acá fíjense que estos dos, los dos primeros, ¿cumplen la relación de incertidumbre? Sí, porque es mayor, 3 es menor o igual. O sea, cumple la relación, pero no cumple la relación de resolución. O sea, en este caso cumple, en este caso cumple, en este caso cumple y en este caso cumple. Y acá vamos a tomar una decisión final. Entonces, acá vamos a poner no cumple. No, acá cumple. Y acá cumple. Entonces, acá no cumple y cumple, bueno, entonces no aplica. No cumple y cumple, no aplica. Acá cumple y cumple. ¿Está? Aplica. Y acá aplica. Entonces, como criterio final, yo les diría, pero, perdón, ¿acá cumple o no cumple? Dije yo. No, no cumple. Y acá tampoco. Entonces, ¿por qué no cumple? Porque es mayor que 10. ¿Es bueno? Es buenísimo, pero yo le diría no. Es un instrumento demasiado bueno para lo que yo quiero medir. Entonces, cuando ustedes, lo ideal es que esto sea menor que 10. ¿Está bien? Ahora, como criterio de abordaje de ejercicio, ¿qué les diría yo? Si ya no cumple la relación de resolución, listo, no aplica. Ahora estos dos cumplen la relación de resolución, pero fíjese que acá me da 30. Ahora, si yo acá le diese un valor, no sé, 0,05, lo cambié a propósito, bueno, acá cumple. Lo cambié a propósito. Entonces, elijo este. Este cumple la relación de resolución y no cumple esta. Entonces, no aplica. Ahora, si volvemos al caso anterior, no era 0,05, era un valor mucho más chico, 0,01. Fíjense que no cumple. Por lo tanto, el ejercicio queda así. El ejercicio original queda así. Si yo le doy a la incertidumbre un valor más alto, me conviene. Entonces, en ese caso, cumpliría. Y elegiría este. Ahora bien, supongamos que también vamos a... Este sería una segunda posible situación. Si yo estuviera parado acá, también cumpliría el segundo. Y también podría elegir este. ¿Qué se recomienda cuando ustedes están en esta disyuntiva, en esta encrucijada? Que tengo dos instrumentos para elegir. Y bueno, ¿cuál de los dos les parece que será el más caro? El de mayor precisión. El de mayor resolución. Un micrómetro, no sé si lo conocen, es un tornillo, el otro es una regla móvil sobre una fija. O sea, es otro mecanismo para lograr mayor precisión, justamente. Mayor resolución. Entonces, mayor resolución, cuando ustedes compran algo, si usted tiene un termómetro que les mide a 0,1 grados y hay otro que les mide 1 grado, ¿cuál piensan que es más barato? Para un mismo ambiente que están midiendo. 1 grado. El que mide 1 grado. El que mide 1 grado es más caro. El que mide 0,1 grados y te lo van a cobrar.
bien? De vuelta, para medir bajo las mismas condiciones. Entonces, en esos casos, si ustedes tienen que elegir, bueno, por costo pueden hacer esa salvedad. Siempre, cuando ustedes resuelven un problema, siempre hagan las salvedades correspondientes. Y bueno, esto lo vamos a correr acá, así que a todos juntitos. ¿Se entendió este tema? Sí, sí, perfecto. Bueno, dudas que tengan que les pueda evacuar. Bueno, Bien, buenísimo. Gracias, Rodri, por todo. si no tienen dudas, Si levanto no hay la más mano. dudas, gente, ya vamos a finalizar con este encuentro y ya la semana que viene nos estamos viendo para el parcial. ¿Sí? Sí, no sé, lo que no sé es si hay foros en el aula virtual. No, no hay foros. Lo que dejamos son los mails para que nos consulten. Bueno. Entonces, Dale. cualquier cosa, manden mails y estamos a su disposición. Dale. Yo quería hacer una consulta sobre una situación en el TP de CEP. Que Adelante. en la parte de atributos había dos casos en los que me daba que el proceso no era estable y tiraba muchos puntos afuera de los límites de control que eran más del 20%. Y una parte del ejercicio decía, viste, que si se encontraba con puntos fuera de control había que hacer como que eran causas asignables, entonces se podían solucionar. Pero en ese caso, como eran tantas, yo lo que decía era seguir en el análisis como si no las solucionara, porque como eran tantas, o sea, no sé si tenía sentido hacer un análisis como que se corrige, porque como son más del 20%, directamente se tendría que revisar todo el proceso, digamos. Entonces no sabía qué sería lo correcto en ese caso. Cuando es más del 20%, porque vos tenés tres etapas. La elaboración de las cartas de control, o sea, la determinación de la que se llama la voz del proceso, que es la línea central de control y los límites de control. Segunda parte viene el análisis de capacidad para una especificación dada, saber si vos podés cumplir con los requisitos del cliente. Y hay una tercera etapa, que es una vez que están validadas, tanta la estabilidad, que es la voz del proceso, hecha el análisis de capacidad, que es validada la voz del cliente, esos límites críticos que están validados, vos los vas a usar como límites de vigilancia de tu proceso. Ese es el ciclo de vida de la carta de control. Luego, ponele que una vez por mes vos recalcules, ponele que el proceso estuvo bajo control y vas afinando los valores de los límites de control. Ponele que juntás durante un mes, tomás una vez por hora y bueno, vas realimentando esas cartas de control. También los límites críticos. Ahora, cuando vos tenés, los trabajos prácticos están enfocados en la primera etapa, que es la determinación de los límites de control, y en la segunda etapa, que es el análisis de capacidad. Los condiciones de trabajo práctico ya se habrán percatado de eso. ¿Qué pasa? Si vos tenés más del... Es una relación empírica, aunque por el límite del curso, pero también se puede calcular lo que llama el concepto del error del cálculo. La primera etapa, cuando vos calculás los límites de control, es la estimación de la línea central de control. Y la estimación de esa línea central de control, que está hecha a partir de un número grande de datos, o sea, el subgrupo a su vez tiene muestras, y significa que vos, por ejemplo, una carta XR o XC, vos tenés que sumar más de 100 datos para que sea, ¿qué cosa? Confiable el valor de la línea central de control. Cuanto la línea central de control tiene menos datos, empíricamente nosotros decimos, mira, si el 20% de los datos ya estoy afuera, mejor hacete otra corrida, porque si no la determinación de esa media, de esa línea central de control, tiene un error estadístico muy alto. No sé si te lo respondí, Santiago. Sí, pero, o sea, hacer otra corrida, ¿qué sería? ¿Tomar nuevos datos? Hacer otra corrida es decir, bueno, ¿acá qué pasó? Bueno, mira, pasó esto, esto y esto. Perfecto. Si yo ya sé que esos puntos que me dieron afuera de los límites tienen causa asignable. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Sí, sí. ¿Me sirven esos puntos?
esos puntos influyeron en los límites de control. ¿Estamos de acuerdo en el valor de los límites de control? Claro. Si esos puntos tienen asociada una causa asignable, ¿me sirven como representativo del proceso? No, porque algo es Algo pasó situacional. y yo deseo que no pase. O sea, yo quiero tener en principio un proceso controlado para saber que lo voy a gobernar y voy a predecir todas mis acciones futuras. Ustedes como ingenieros industriales, voy a tener tanta proporción de no conforme, tanto defecto, esto me cuesta tanto. Es plata, en definitiva es plata todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decir, bueno, yo tengo que sacar esos puntos y responder que yo te diga, mira, saca esos puntos y te quedás con la mitad y recalculás los límites. ¿Lo podés hacer en los papeles? Sí, el papel resiste todo. La contabilidad, todo, los números de los papeles, pero no me sirve para la realidad. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es, mirá, como no van a ser representativos, o sea, si yo calculo mis líneas centrales, mi límite de control con la mitad o el 80 o menos del 80% de los datos, seguramente esos valores van a ser poco representativos. Entonces lo que me queda es hacer otra corrida y rever el proceso. A ver qué pasa. Primero para validar que esa era. Santiago, te aclaro una cosita en base a lo que dijo Rodrigo. Lo que te está planteando Rodrigo es en base a la realidad, o cómo se movería si tuvieras datos y podrías salir a buscar información. En este caso, obviamente, no tenés evidencia suficiente como para poder continuar con este ejercicio, ¿sí? Claro. Tenés menos del 20%, tenés más del 20% de los puntos que ya descartaste, por lo tanto no podrías continuar y obviamente no estamos en una línea productiva como para poder salir a buscar más información. Lo que te planteó Rodri es si vos pudieras, no sé, fueras el área de control de calidad y salís a la planta a buscar más información como para poder seguir nutriendo tu CEP, ¿sí? Tu carta de control. En este caso te quedaste sin datos, no vas a poder continuar, ¿sí? Sería un error continuar analizando con tan poca cantidad de datos. Claro, está clarísimo. Ahora, en el ejercicio, digamos que yo no lo puedo cortar ahí porque me quedarían, no sé, 3 subpuntos sin resolver, ponele. No, ¿Qué ¿por hago? qué? ¿Me quedo con la totalidad de los datos? No. Son ejercicios, pero están basados en la realidad. Claro, en realidad está Si bien yo- que no puedas continuar y que vos aclares que no podés continuar por falta de información. Lo que Ok. sería un error teórico ya directamente sería que vos continúes con tan poca cantidad de información. Perfecto, entonces, Vos estás en la clase de estabilidad y estás calculaste las bases de un puente. El puente es un reticulado, ¿tá? Los costados del puente. Y el reticulado se te cae. ¿Vos seguís calculando la estabilidad? ¿Seguís calculando la construcción del puente? La respuesta es no. Entonces, no tiene sentido con datos, o sea, en la realidad y en un problema, si vos ya no podés, o sea, si yo calculo en física, una pieza cae en el pasillo, o sea, masa por gravedad por altura, y estoy despreciando, si ya la velocidad, póngale que yo quiero una velocidad mayor a tanto, y ya haciendo el cálculo, sin considerar el aire, la resistencia del aire, ya me da que la velocidad es menor a la que yo quiero, listo. Si ya empiezo a considerar la resistencia del aire, seguro me va a dar menos de lo que tengo y no voy a seguir sin cumplir. Entonces, lo que te está diciendo, por lo que yo siempre, o sea, el hecho de que si el problema te dice que avances y las condiciones se dan para que no avances, vos no avanzás. excelente, perfecto. No debes avanzar. Y eso se te puede dar en la realidad, en la vida diaria se te puede dar. Es decir, avance, y bueno, si avance nos estrellamos, es lo que vos tenés que decir. Con la Claro, mayor... ahí el error más grave sería que avances cuando no tenés la evidencia suficiente como para continuar. O sea, el error del ejercicio radica en ese punto. Y de hecho, mucha gente se larga a calcular todos los datos. O sea, lo que sucede mucho, los errores más frecuentes, es que no interpretan bien, que no puedes seguir analizando si el proceso no es estable o si no tenés la cantidad de información suficiente como para poder continuar y se largan a seguir avanzando pensando que está todo bien. Y ese es el error máximo que puedes tener. O sea, en definitiva. Claro.
Porque a veces te da cosa, viste, dejar el ejercicio sin completar y por eso te mandás. Y bueno, yo creo Pero que está perfecto, o sea, justamente eso era lo que quería tener claro. claro, o sea, lo que ahí hay que desarrollar en cierto punto es el criterio de decir, bueno, si a mí la información que me está dando es esto y lo que me marca es que no puedo continuar, no voy a continuar porque confío en los datos y la información que estoy obteniendo. Si después avanzas, ese es el tema. Y de hecho, sucede mucho también en parciales y demás, cuando vos dejás un ejercicio que capaz parece que va a ser larguísimo un parcial y de repente hay 2 cartas que son tan fuera de los límites de control o cartas que le falta información, o sea, falta cantidad de datos porque eliminaste mucho y los alumnos creen que tienen que seguir calculando porque lo aprendieron de memoria, ¿entendés? Y cuando lo aprendés ahí de memoria, lo interiorizás diciendo, bueno, yo tengo que continuar porque tengo que continuar, por así decirlo, ahí es cuando empiezan los errores. Entonces, apoyate en la información que vos recolectaste. Si vos recolectaste y dijiste, bueno, acá me faltan datos, perfecto, faltan datos y no puedo continuar. Más allá de que después salgan 5 preguntas o una. Perfecto, gracias a los dos. Un adicional más, Santiago. Recuérdese que los límites de control están calculados también sobre la función de que cuando vos validás la voz del proceso, también validás los límites de control superior e inferior. Y cuando haces un análisis de error tipo 2, lo haces sobre límites de control superior e inferior validado. Luego, si te hacen una pregunta sobre error tipo 2 de un proceso que no está bajo control estadístico, la respuesta es la misma que para un análisis de capacidad. No podés dar respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, gente, estaríamos entonces, si ya no hay más preguntas. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, Javier. Yo no me podía conectar, entré unos minutos más tarde. ¿Vos dijiste algo sobre el parcial en la parte teórica, si se va a tomar algo o sí. alguna... Igual dejé todo grabado, empecé a grabar y repetí todo por si las dudas, pero no importa, lo aclaro ahora de nuevo. No problema. No, tranqui. Tema teoría va a ser con una fuerte carga en lo que es la parte teórica de esta parte, del segundo cuatrimestre, aunque puede contener algunas cositas de la primera parte, si hay alguna relación, por ejemplo, algún ítem de la ISO 9001, un requisito de la ISO 9001, algo, sí puede existir, pero no es que va a ser lo fuerte, ni que un punto de la parte teórica del primer cuatrimestre va a valer 1 punto o 2 puntos, ni nada. Y por otro lado, la práctica sí va a ser primer y segundo cuatrimestre, principalmente porque es un parcial integrador. Perfecto. Serían ejercicios muy parecidos a lo que estuvimos haciendo con las cartas. Sí, o sea, todo lo que son los ejercicios de los opcionales o estos optativos con puntos adicionales son una réplica en cierto punto de lo que ustedes vienen, de lo que van a tener el parcial, ¿sí? Después será un poquito más rebuscado, un poquito menos rebuscado en otras cosas, se agregará alguna que otra cosa, pero el formato es el mismo. Cambiaremos alguna estructura para que se interprete distinto, pero el formato es el mismo. Es decir, el que estuvo el día y siguió la clase y hizo las presentaciones en tiempo y forma y se les aprobó y demás, ya practicó, ya viene bien. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, gente. ¿Alguien más? No, Martín, una Por mi cosita parte, nada más. Ahí dejó Paulina en el comentario quiénes estuvimos trabajando. Igualmente lo puso en el trabajo también. Era eso, Pará que le voy a copiar porque pasa que estoy con la tablet y ahí, para que me lo llevo. Listo, espectacular. Ahí me lo llevé. Listo. Gracias. Bueno, estimados, muchos éxitos. Sé que están con miles de parciales, así que muchos éxitos para los parciales esta semana. Y nos vemos la que viene. Aprovechen el fin de para preparar algo y que en calidad. Un abrazo grande. Dale, buena semana. Gracias, profe. Que estén bien. Hasta luego. Chao, suerte. Gracias, Rodri, por todo. Un abrazo grande. Buena semana, hasta luego. Gracias.